Pasé de todo prácticamente, por decirlo así. Porque yo digo de todo porque me acuerdo yo que yo sufrí mucho dolor de cabeza por yo tener esa vida, por decirlo así, inestable, ¿verdad? Sufría mucho en el sentido de que todo aquel que se separa de Cristo no vive feliz. Vive en un espejismo. Piensa que vive feliz, pero realmente la persona que está separada de Dios no tiene felicidad, no tiene contentamiento. Y eso yo lo buscaba en el lugar erróneo. Yo me iba a jugar con mis amigos, no es que yo me metía en cosas malas, ni tampoco, ¿verdad?, frecuentaba con personas malas. Simplemente quería como disfrutar mi juventud, mi niñez, como por decirlo así, jugando béisbol, ¿verdad?, jugando Nintendo y cosas así, que realmente no me ayudaban porque el vacío volvía. Gloria a Dios, Dios le bendiga. En esta maravillosa tarde pues tenemos aquí un invitado especial, gloria a Dios. Así que vamos a compartir con él. Como ustedes saben, mi nombre es Pastor Carlos Villanueva y estamos aquí para llevar testimonio de edificación a todas las vidas. Así que vamos a darle la oportunidad al hermano Luis para que él se esté presentando. Dios le bendiga, mi nombre es Luis y le doy gracias a Dios por el pastor Carlos Villanueva, por darme la oportunidad de estar con ustedes aquí en este segmento. También quiero aprovechar y mandarle un saludo a mi pastor José Tejada, que también lo amo mucho, a mi pastora también Gladys Tejada. También quiero mandarle un saludo cordial a cada uno de los miembros de nuestra congregación. Nuestro ministerio es Jesucristo Vive. Si no quieren también sintonizar, pueden buscar también radiojesucristovive.com y también pueden buscarnos también en Facebook, Radio Jesucristo Vive, o pueden buscarnos Ministerio de Restauración Jesucristo Vive. Para los que no nos conocen, bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Bueno, un saludo también al pastor y a la pastora que me dieron un buen recibimiento en su iglesia. Así que estamos más que bendecidos por ser parte también de ustedes aquí en este lugar. Pues entonces vamos a conocer un poco de Luis. Ahora mismo estamos aquí en el Bronx. Luis pues se congrega en New Jersey. Vamos a conocer un poco de Luis, de sus orígenes, el principio, primero antes de conocer al Señor. Amén, bendito sea el nombre de Dios. Primeramente damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad, pastor, de habernos dado el privilegio de pertenecer a su cuerpo, bendito Dios. Esto salió del corazón de Dios. Yo no puedo decir que nació del corazón de un hombre. Sí, lo que puedo decir que para la gloria de Dios, pastor, tuve el honor de tener a un gran ministro de Dios a mi lado. Se llamaba Anito, le decían así de cariño. También su esposa Ana, que también para mí fue como una madre. En el tiempo que yo estuve con ellos, me trataron con mucho amor y con mucho cariño. Prácticamente mi formación Dios la utilizó por medio de ellos, pastor. Gloria a Dios. Ellos le servían al Señor. Sí, ellos le servían al Señor. Precisamente él se encargaba del ministerio de evangelización. Lo de él era evangelizar en las calles, allá en la Romana, en Santo Domingo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, cuando estaba con ellos, ¿no era cristiano todavía? En ese momento yo podría decir que sí era cristiano, pero no tenía la formación que por la misericordia de Dios yo tengo ahora. En ese tiempo era un tiempo, por decirlo así, de preparación para mí, porque Dios lo estaba utilizando a ellos para enseñarme lo que yo ahora mismo sé por la misericordia de Dios. Y como dice la Biblia, pastor, uno nunca deja de aprender. Amén. ¿Y qué edad tenía, hermano Luis, en ese tiempo? Bueno, ya hace tiempo de eso. No tengo la edad exacta, pero yo podría decir que era muy pequeño, era menor de edad, tenía por lo menos, por decirlo así, 10 o menos. En ese tiempo no podía discernir muchas cosas,
pero sí pude discernir que Dios estaba haciendo algo en mi vida, pero yo en ese momento no lo estaba comprendiendo muy bien. Santo, gloria a Dios. Entonces, básicamente, unos 10 años. ¿Se crió con su familia? ¿Estuvo con sus padres, padre y madre, dentro de casa? Bueno, yo me crié, por decirlo así, en un hogar disfuncional. Es decir, mi papá tenía su vida aparte, mi mamá tenía su vida aparte, pero nunca dejé de tener una relación con ambos. Tenía una relación con mi papá, tenía mi relación con mi mamá. Como siempre pasa, ¿verdad? Que uno siempre tiene un acercamiento más con la madre, pero también yo le doy gracias a Dios por la vida de mi padre, porque mi padre siempre estuvo también pendiente de nosotros, ¿verdad? Y yo le doy las gracias a Dios por haberlo utilizado a él, por ser el instrumento que Dios utilizó para traerme a la vida, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que honrar a nuestro padre y nosotros no podemos quedar en deuda con nadie. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros tenemos que darle honra al que honra se merece, y yo le doy mucha honra a mi padre, ¿verdad? Porque la verdad que mi padre para nosotros también fue un ejemplo, en el sentido de que, aunque él no era una persona cristiana, él fue una persona, por decirlo así, responsable, que siempre nos daba lo que él tenía en su alcance para dar, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero estuvieron dentro de casa, su mamá y su papá, juntos, vivían juntos. No, nosotros no vivíamos juntos. Mi papá tenía su vida aparte y mi mamá tenía su vida. Y así nosotros vivimos por un tiempo. Entonces vivía con la mamá. Yo vivía con mi mamá. Ok, entonces en ese proceso, porque siempre que uno vive básicamente con la mamá, a veces la mamá tiene que ser muy dura, muy fuerte para que el hijo no le coja un mal camino. ¿Qué pasó con Luis? Luis siempre fue tranquilo, fue serio, muchacho de su casa, o dio carpeta. Bueno, por decirlo así, yo puedo decir que di mi carpetica así. No fui un santo, pero tampoco no me adentré al mundo como en lleno, por decirlo así, ¿verdad? Porque aunque yo viví en un ambiente de violencia, aunque yo viví en un ambiente donde había droga, donde había pandilla, mi corazón nunca se aferró como para buscar lo malo. Gloria a Dios. Sí, mi corazón siempre se aferró a lo que nosotros decimos, a las cosas de muchachos, pero en mi corazón había un temor hacia las cosas de Dios. Qué bueno, porque a veces uno se deja llevar de los amigos, de lo que los amigos hacen. A veces cuando uno tiene como ese seguimiento de cerca en la casa, con el papá principalmente, a veces uno tiene cierta junta que daña. Y qué bueno que no fue el caso de Luis. Entonces, ¿tiene algo del cual se arrepienta de esa edad? Bueno, de lo único que yo puedo decir que me arrepiento es no haber permanecido como Dios me ha permitido permanecer en los caminos de Él ahora. Porque me hubiese gustado haber sido cristiano desde Santo Domingo hasta ahora. De eso sí yo me arrepiento. Si hubiese conocido a Dios mucho antes de la edad que yo lo conocí, hubiese sido mejor para mí. ¿Qué tiempo tiene ya de su firmeza en el Evangelio? Aproximadamente ya tenemos 15 años, por la gracia del Señor. Alabado sea Dios. Qué bueno, o sea que ya hay una vasta experiencia en el Evangelio, aunque siempre somos pequeños en el Evangelio, pero ya hay una solidez, ¿verdad? Ya sabemos a quién le servimos y que no cualquier cosa nos puede volver atrás. No, por la misericordia de Dios, pastor. Tremendo. Entonces, ¿en qué momento conoce al Señor ya así en serio? Bueno, yo comencé a conocer de Dios fue con mi tía Fátima, pero no conocía el nombre de Dios como me lo proyectó una señora que se llama Marisa, que le mando saludos si ella no ve en este canal, que Dios me la bendiga grandemente, porque ella fue la que me habló
de Jehová. Y yo decía cuando me mencionaron ese nombre, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Y comenzó como mi curiosidad por Dios, porque yo no tenía conocimiento acerca de Dios. Y eso comenzó a surgir, pastor, poco tiempo después que había pasado el ciclón George. Wow. El huracán George, ya 98. Eso hace años. Exactamente. Yo era un muchacho todavía, pero yo me acuerdo que cuando ella me habló sobre Jehová, yo comencé a tener como esa curiosidad sobre él, pero nunca como que me profundicé, porque todavía, por decirlo así, pienso yo, que era yo un muchacho. Iba a la iglesia, escuchaba los servicios, pero todavía no había ese compromiso. No había esa experiencia todavía, porque me acuerdo yo que cuando yo iba a esa congregación, yo sentía la felicidad de compartir con los jóvenes, el esmero de servir en las cosas de Dios, pero no había una raíz, por decirlo así. ¿Por qué yo digo que no había una raíz? Porque yo era del tipo de persona que por un momento yo me gozaba en los cultos, me deleitaba en los cultos, pero no permanecía, volvía a lo mismo y después volvía a la vida cristiana y volvía para atrás de nuevo. Y era como una situación frustrante, por decirlo así, y a la misma vez, como dice la Biblia, yo era una persona de doble ánimo, como que no estaba estable en las cosas de Dios, como ahora, por la misericordia de Dios, que Dios me ha tenido que procesar, pastor, mucho, para que yo permanezca en los caminos de Dios. Antes la persona veía ¿cómo se dice la palabra? Inestabilidad, por decirlo así, porque no permanecía. La gente veía un potencial en mí, pero yo no permanecía. Y muchas veces yo sentía, pastor, ¿verdad? Ese temor de Dios que me decía a mí, Luis, no haga esto, Luis, sé fuerte. Pero yo como que no reaccionaba a ese temor en muchas cosas de niño que yo hice, porque yo sentía en mi corazón que había algo que me decía, no, sé fuerte y enfócate más en la cosa de Dios, pero me dejaba arrastrar. Gloria a Dios. ¿Qué tipo de proceso tuvo que pasar? O sea, bueno, me decía que tuvo que pasar diferentes procesos, entraba y volvía. ¿Qué tipo de proceso pasó? Bueno, pastor, yo pasé de todo prácticamente, por decirlo así. ¿Por qué yo digo de todo? Porque me acuerdo yo que yo sufrí mucho dolor de cabeza por yo tener esa vida, por decirlo así, inestable, ¿verdad? Sufría mucho en el sentido de que todo aquel que se separa de Cristo no vive feliz. Vive en un espejismo. Piensa que vive feliz, pero realmente la persona que está separada de Dios no tiene felicidad, no tiene contentamiento. Y eso yo lo buscaba en el lugar erróneo. Yo me iba a jugar con mis amigos, no es que yo me metía en cosas malas, ni tampoco, ¿verdad?, frecuentaba con personas malas. Simplemente quería como disfrutar mi juventud, mi niñez, como por decirlo así, jugando béisbol, ¿verdad?, jugando Nintendo y cosas así, que realmente no me ayudaban porque el vacío volvía. Yo sentía la necesidad de buscar de Dios. Pero también le doy gracias a Dios que Dios utilizó a ese varón llamado Anito, que ya partió con el Señor. Gloria a Dios. Y su esposa Ana, que también partió con el Señor. Yo sé que no tuve la posibilidad de ir a verlo cuando murieron, pero le pido al Señor que me dé el privilegio de encontrarme con ellos en el cielo, porque ellos decretaron una palabra sobre mí, pastor. Él pasaba al frente de mi casa y siempre me profetizaba la misma palabra y se lo decía a mi mamá es testigo. Ese muchacho que usted ve ahí va a ser un evangelista grande, me decía. Wow. Me profetizaba esa palabra. Yo no entendía porque cada vez que él venía a recogerme o cada vez que él pasaba por mi casa, yo me escondía. Yo tenía ese temor, yo no quería como que él me viera. No tenía como ese impulso, esa fuerza de yo buscar de Dios con él.
Y a pesar de que Dios muchas veces lo utilizó para darme palabra, yo le doy gracias a Dios que esa palabra que Él profetizó sobre mí está teniendo cumplimiento en mí ahora. Aleluya. Porque gracias a Dios estoy, ¿verdad?, con usted, hablando de Dios en esta bella entrevista. El Señor, para su misericordia y para toda su gloria, me ha dado la posibilidad de poder compartir con mi pastor en Radiovisión Cristiana. Amén. Lugares que yo pensé, pastor, nunca, gloria a Dios, nunca llegar. aleluya. A mí me profetizaban esas palabras: tú estarás en silla de príncipes. Y yo no entendía eso, pero me llenaba de felicidad. Y yo creía en esa palabra, pastor. Yo pensaba que nunca en mi vida yo me iba a sentar en una radio, ¿verdad?, tan prestigiosa como Radiovisión Cristiana, y también Dios darme la oportunidad de yo hacer un segmento en YouTube para todas las personas que no conocen de Dios y para los que conocen a Dios. Es decir, aleluya, que Dios me ha bendecido mi vida grandemente, pastor. Wow. Yo estoy viendo los resultados de una palabra profética que alguien me dio, porque a lo mejor nadie creía en mí, pero él veía en Dios un potencial que yo no veía. Y gracias a Dios por su misericordia, que son grandes e infinitas, puedo ver yo en mi vida esos grandes resultados. Y yo creo, como dice la Biblia en el Salmo 138, verso 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Esa es la palabra que nosotros tenemos, ¿verdad?, que proyectar, y la palabra que tenemos que recibir. Y a los personajes que nos están viendo en YouTube, yo les recomiendo que si usted tiene un hijo, no lo maldiga. Que si usted tiene una hija, no le declare palabra de fracaso. Declárele palabra, ¿verdad?, de frutividad. Declárele palabra de victoria. Porque las mismas palabras que Él declaró en mi vida están teniendo resultado en mi vida. Y le estoy hablando, pastor, que ya hace años de eso. Y ya hoy se están viendo los resultados de esa palabra profética. Sus palabras no quedaron en el suelo. Lo que Dios declaró a través de sus labios no quedó en el suelo. Amén. Tomó vida cuando yo llegué a este país. Gloria a Dios. En este país fue lo mejor que me pasó, pastor. Cuando Dios me saca de Santo Domingo, que fue por una promesa. Porque eso se lo voy a contar ahorita, más tarde, cómo fue que sucedió la venida de aquí a Estados Unidos. Eso es un milagro increíble. Dios. Y comenzó Dios a trabajar conmigo cuando yo llegué a este país. Aquí fue donde Dios me mordió y me dio la estabilidad que, gracias a Dios, hasta ahora he tenido por su misericordia. Gloria a Dios. No, pues vamos a continuar ahí mismo, a ver cómo usted llegó a Nueva York. Amén, sí, bendito sí. Dios. Me acuerdo yo, pastor, allá en Santo Domingo, en el 2007, si no me equivoco, en ese tiempo todavía estaba gobernando el presidente George Bush aquí en Estados Unidos, bendito sea el nombre de Dios. Pero antes de yo llegar, en el 2007, yo le había hecho una promesa a Dios años atrás. Años. Ese pensamiento vino a mi mente y ese pensamiento fue lo siguiente. Yo le dije al Señor: si tú me traes a los Estados Unidos, yo te voy a servir. Wow. Yo le soy sincero, Dios pastor, mío. yo no tenía estabilidad. Recuérdese que Luis, que estaba en Santo Domingo, era una persona inestable. Iba y venía. No había estabilidad en él. ¿Y a quién tenía aquí en Estados Unidos? Aquí en Estados Unidos estaba mi abuela, mi tía Fátima, que fue también un pilar importantísimo, que por ella también yo he sido lo que soy, por la misericordia de Dios. Porque antes de yo conocer a mi tío, por decirlo así, mi padre espiritual, Anito, que en paz descanse, yo sé que está con el Señor, mi tía nos llevaba con un señor a la iglesia. Pero en ese tiempo, como yo era más muchacho, no tenía como ese empape, como por decirlo así, porque me acuerdo que cuando nos venían a buscar a nuestros 3 hermanos, porque somos 3 varones y una hembra, me acuerdo que a los 3 nos llevaban a la congregación, nos buscaban para la escuela dominical y nos llevaban en una pasola. Dios bendiga a ese varón que Dios utilizó para bendecir nuestra vida, porque Dios le dio una encomienda a ese amigo de mi tía.
Él nos buscaba y nos llevaba a la congregación. Dios bendiga la vida de ese hombre, porque ese hombre de verdad que fue un canal de bendición, pastor, para nosotros. Pero Dios. lamentablemente nosotros, ¿verdad? Él hizo su trabajo como hombre de Dios, cumplió la encomienda de él hasta cierto punto. Después de ahí nosotros no tuvimos una estabilidad. Después, gracias a la misericordia de Dios, conocí a Nito tiempo después. Nosotros, a donde, por ejemplo, yo asistía, que era la Cuarta Asamblea de Dios allá en La Romana, estaba al lado de mi casa. Okay. La iglesia estaba al lado de mi casa. Y ahí fue donde yo comencé a tener una relación, una cercanía con Dios. En esa asamblea me mandó a ese hombre de Dios que se llamaba Anito para utilizarme, Dios, para su gloria y honra como me está utilizando. Pero en ese tiempo yo sé que Dios comprendía que como yo era un muchacho todavía yo no estaba asimilando bien el plan de Dios. Y por eso yo pasé muchas cosas, pastor. Yo pasé muchas cosas porque a la verdad yo como muchacho, no echándome la culpa a la inocencia que yo tenía cuando era muchacho, es que no había en mí una estabilidad, una madurez, no había alcanzado esa madurez que Dios quería en mí. Pues Dios tuvo que utilizar otros métodos que nunca le fallan, porque los métodos de Dios no fallan. Me acuerdo yo que, como le decía, le dije a Dios: Señor, si tú me traes a los Estados Unidos, yo te voy a servir. Me vino ese pensamiento: yo te voy a servir si tú me traes a los Estados Unidos. Miren, un muchacho pequeño, pensar esa clase de cosas, yo digo que ese pensamiento no nació de mí. Ese pensamiento Dios lo puso en mi corazón para mi propio provecho. Y por la misericordia de Dios, siervo, me acuerdo yo que cuando yo llegué a este país en el 2007, me acuerdo yo que yo vine atadísimo de allá de Santo Domingo. No era cristiano cuando yo llegué aquí. Yo todavía estaba separado de Dios, por lo que ya le había mencionado, por mi inestabilidad. Y me acuerdo yo que cuando yo llegué aquí a este país, yo quería seguir como el mismo sistema de vida, pero como no vi las mismas posibilidades, por decirlo así, que yo tenía ya como para desacatarme, por decirlo así, como dicen allá en Santo Domingo, como para yo separarme de Dios. Es decir, que Dios me trajo de una tierra lejana, me introdujo en el desierto para que yo realmente me enamorara de Dios. Okay, aquí no tenía ¿qué tipo de atadura tenía? Yo, por decirlo así, la inestabilidad, pastor. La inestabilidad. Yo estaba en una inestabilidad. Okay. No sabía lo que quería. Quería a Dios, pero a la misma vez quería al mundo. Quería a Dios, pero a la misma vez no quería dejar muchas cosas que estaban en el mundo. Okay. Quería vivir una vida de libertinaje, por decirlo así. Pero por la misericordia de Dios, cuando Dios me trae a este país, mi tía nos invita a la iglesia una semana después. Yo llego a la iglesia y se me vino el pensamiento. ¿Después que está aquí ya? Después que llegué aquí. Okay. La iglesia que precisamente nosotros asistíamos es aquí en el Bronx. Okay. Se llama La Visión de Dios. El pastor Negrón Díaz y Dinelia Peguero. Que Dios bendiga la vida de lo que fueron mis pastores, todavía para mí son mis pastores. Dios los bendiga grandemente. Y amén. Para ir resumiendo, pastor, la experiencia que yo tuve cuando llegué, me acordé del pensamiento. Mire, eso le estoy diciendo que eso ocurrió años antes de eso. Se me vino el pensamiento. Pero yo quería seguir en mi libertinaje. Y yo decía, bueno, no me voy a convertir hoy, me voy a convertir después. Pero yo escuché una voz dentro de mí que me dijo: esta es la última oportunidad. Dios que yo te doy. Si sales por esa puerta, ya no vas a haber más oportunidad. Aleluya. Y desde ese día yo le dije al Señor: no, Señor. Yo le dije como Pedro: no solamente me laves los pies, lávame el cuerpo entero. Y salí, Dios mío, con Jesucristo en mi corazón,
Y gracias a nuestro Señor Jesucristo, pastor, que fue la mejor decisión que yo pude tomar en toda mi vida. He tenido procesos difíciles, he flaqueado, pero a la misma vez Dios me ha levantado. Me he sentido triste, me he sentido desanimado, pero gracias a la misericordia de Dios he tenido la estabilidad Gloria a que Dios. antes yo Lo no que no podía tenía. tener, Qué que yo bueno. no podía tener. Qué bueno. Pero Dios por su misericordia, pastor, me la dio utilizando los procesos Dios para mío. yo afirmarme en Él. Y gracias a Dios, pastor, ya yo tengo 15 años siendo cristiano. He tenido mis bajas y mis altas, pero como dice la Biblia, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén, amén. Gloria a Dios. Qué bueno, hermano Luis, porque a veces nosotros le hacemos a Dios una promesa cuando queremos algo a nuestra conveniencia. Y en el momento en que el Señor nos entrega eso, en ese momento se nos olvida de lo que nosotros hicimos con el Señor a modo de promesa. Entonces, muchas veces hemos escuchado testimonios de personas que dicen, bueno, llegó, recibí lo que le pedí, pero no le concedí al Señor lo que le dije. Entonces, en este momento se tuvo a repetir una vez más eso, pero entonces ya Dios tenía, era como una sentencia, porque aparentemente había una sentencia en la tiniebla que estaba en busca de Luis, que el Señor sabía, entonces le dijo a Luis, si no es hoy, no hay más oportunidad. O sea que el Señor que sabe todas las cosas sabe por qué tuvo que hablarle a Luis en ese momento. Y qué bueno que Luis inmediatamente pudo atender a ese llamado y recibirlo inmediatamente. Entonces la vida de Luis cambió a partir de ahí. Por su misericordia, pastor, no me arrepiento de esta decisión, fue la mejor decisión que tuve. Y si yo hubiese conocido a Jesucristo desde el vientre de mi madre, tampoco me hubiese arrepentido. Gloria a Dios. Porque es la mejor decisión que el ser humano puede tomar, pastor, en toda su vida. Y la Biblia nos enseña en Juan que nosotros somos amigos de Dios si nosotros hacemos la voluntad de Dios. Y le voy a decir algo, a muchos de nosotros nos pasa como le pasó a Jonás. Queremos ir por una dirección que Dios no nos mandó a ir, a esa dirección. Mi dirección era como la de Jonás. Yo quería seguir huyendo de la presencia de Dios, pero ya Dios tenía un propósito conmigo. Dios utilizó un pez para vomitarme a donde estaba Nínive, que era el propósito, que es el propósito de Dios para mí. Es decir, que sea como sea, el plan de Dios se tiene que cumplir en tu vida. Amén. Porque aunque tú huigas de la presencia de Dios, de allí Dios va a mandar a alguien que te tome por una pierna o que te trague como le tragó el pez a Jonás y lo vomite a donde Dios quiere que tú vayas. Y a mí me pasó eso, pastor. Yo tuve que sacarme de mi país Dios. para poder hacer algo en mí que yo pensé que nunca lo iba a lograr. Yo nunca pensé, como le dije, pastor, predicar en YouTube. Nunca pensé estar en Radiovisión Cristiana. Nunca pensé el hablar por un canal de televisor con mi pastor. Gloria a Dios. Nunca pensé ir de misiones a Cuba, Aleluya. donde tuvimos un éxito rotundo para la gloria y honra de Dios. Nunca pensé en mi vida conocer la misericordia y la bondad de Dios como la hora yo la estoy conociendo. Mire que Anito para mí fue mi maestro, pero la palabra, el discipulado que él me dio, no murió con él. Amén. El discipulado y la palabra que él me dio todavía sigue produciendo fruto. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Dice la Biblia que las labores de los profetas no culminó, otros tomaron sus labores. Amén. Y siguieron trabajando en el mismo propósito que Dios siempre ha tenido, porque Dios no tiene ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, es un solo propósito. Amén. El propósito de Dios es un solo propósito. Dios tiene un propósito y el propósito de Dios es ir y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. El que no Aleluya. creyere, dice la Biblia, pastor, será condenado. ¿Qué me enseñó mi hermano, mi papá espiritual, llamado Anito? Me enseñó a evangelizar, me enseñó a dar tratado, me enseñó a orar,
Él cada vez antes de ir a regar el tratado duraba 1 hora Wow. de oración. Y Tremendo. después se iba a regar el tratado. Él era un hombre muy disciplinado. Wow. Tenía su tiempo de leer la Biblia, tenía su tiempo de regar el tratado, tenía su tiempo de oración. Todos los días yo veía que él pasaba por mi casa y se iba a las 4. De 4 a 5, creo que era de 3 a 4. El hombre era tan disciplinado que nunca faltó a su disciplina. Nunca. No era un hombre frustrante, era un hombre estable en Dios. Y yo aprendí mucho de él, pastor. Y por la misericordia de Dios, lo mismo que yo vi hacer de él, eso mismo hoy yo practico. Aleluya. Me gusta regarle tratado a la Recibió gente. el manto. Y no solamente eso, que Dios me mandó a alguien como él, que es mi pastor José Tejada. Mi pastor José Tejada puede que esté en el aeropuerto, pastor, puede que esté en un Dunkin' Donuts, puede que esté en Santo Domingo, donde sea que él esté, él tiene que regalarle tratado a alguien. Aleluya. Entonces Dios me puso el mismo ejemplo, pero en otra persona. Por eso yo le dije que el plan de Dios, el propósito de Dios nunca cambia. Tremendo. Porque la visión de Dios para mí era la misma visión que tuvo mi hermano Anito y que mi pastor la está llevando a cabo. Porque Aleluya. lo que yo veía hacer de él, eso mismo yo estoy viendo en mi pastor José Tejada. Entonces eso mismo también me va a tocar a mí enseñarlo. Porque yo no quiero, pastor, también que ese propósito muera conmigo. Amén, Yo amén. quiero claro. que ese propósito Tiene se que irse propague transfiriendo, y se vaya transfiriendo. ¿Por qué? Porque cuánto tratado, quizá que yo no me he dado cuenta, han salvado a muchas personas. Así Yo soy es. producto de eso. Para la misericordia de Dios, Dios me ha permitido ganar muchísimas almas. Y la mayoría de esas almas han sido ganadas gracias a la misericordia de Dios, pero también a un hombre de Dios que siempre tuvo fe en mí. Amén. Aunque muchos, quizá por decirlo así, no veían ese propósito realizado en mí porque yo era una persona inestable. Amén, amén. Qué bueno. ¿Qué se siente servirle al Señor, Luis? Oh, pastor, se siente fenomenal, se siente extremadamente fenomenal. Lo más que me gusta, ¿verdad?, de vivir en el Señor, pastor, que cuando tú estás pasando por tu prueba, tú no estás solo. Amén. Que cuando tú estás pasando por tu proceso y te quieres desahogar, con el primero que te desahogas es con el Señor. Amén. La Biblia dice que el impío no tiene quien lo consuele. Nosotros tenemos al Señor que siempre nos consuela, que siempre nos dice, ve, sigue adelante, Gloria a yo estoy Dios. contigo, no temas, porque a donde quiera que tú estés, yo estaré contigo. Y Amén, tú tienes Dios ese mío, aleluya. privilegio, pastor, que mucha gente no tiene. El rico, con todo y el dinero que tienen, con toda y la fama que tienen, no pueden conseguir a alguien que les sea leal a ellos. ¿Por qué? Porque ellos dicen en su corazón que para ellos nadie es leal. Amén. Por las Así es. cosas que muchos de ellos le ha tocado vivir. Hay ricos que tienen amigos de ellos que solamente los amigos los siguen porque tienen dinero. Pero nosotros, ¿verdad?, tenemos a un Dios que a pesar de que no tenemos dinero, Él está con nosotros. Amén. Él es el Rey del universo. Amén. ¿Por qué Dios se fijaría en alguien como yo, que soy menos que un granito de arena, Aleluya. que soy nada entre los hermanos míos? Pero Dios le plació por su misericordia poner su mirada en mí y bendecir a muchas personas a través de mi vida, Amén. como lo está haciendo también con usted, mi pastor. Amén. Este es un canal, ¿verdad?, que va a bendecir a muchas personas y yo le exhorto en el amor del Señor que si usted no conoce de Cristo, le invito a conocer de Cristo. La Gloria Biblia a Dios. dice que si tú crees en tu corazón que Jesús es el Señor y crees que Dios lo levantó de los muertos, tú serás salvo. Cree en Amén. el Señor Jesucristo y serás salvo. Quizá yo no soy un evangelista reconocido, pero yo sí te puedo decir algo. Hablo de alguien que sí fue reconocido en la historia Aleluya. completa. Su Dios nombre mío, fue gracias. y será Jesucristo, el único que cambia, el único que transforma, el único que ayuda al Amén. caído, el Aleluya. único que levanta al caído, el único Gracias, que mi puede Dios. transformar al caído. Y yo le invito en el amor del Señor que este mensaje que nosotros estamos transmitiendo por vía YouTube, usted lo sepa valorar, usted lo sepa recibir en su corazón, porque como le digo, hermano, los tiempos son peligrosos, pastor. Amén, amén. Antes de, ya para ir cerrando, hermano Luis, mencionó que ha pasado por ciertos procesos en el Evangelio
y el Señor lo ha ayudado a superar. ¿Qué tipo de procesos ha pasado? Porque nosotros a veces decimos, bueno, como somos hijos de Dios, somos cristianos, ya no vamos a tener problemas, gloria a Dios, pero nos damos cuenta que aún estando en el Evangelio, llegan los problemas. Ahora, la cosa está en que la pasamos diferente. No es lo mismo uno con un problema sin conocer al Señor que conociendo al Señor. Amén. Ya para nosotros, como dice la palabra, todo lo que obra será para bien. Amén. Bueno, pastor, yo le podría decir que los problemas que más me agobiaban eran los pensamientos. Esos pensamientos negativos que vienen muchas veces a la vida del ser humano. Porque yo digo que el problema más grande se encuentra en la mente. Porque en la mente está el campo de batalla, Amén, pastor. así es. Todos los jóvenes, usted puede ver a los muchachos practicar su béisbol, pero usted no sabe quién de esas personas está pasando por un problema difícil. ¿Por qué? Porque no lo expresan ellos, ¿verdad? Porque a lo mejor usted lo ve a ellos sonreír, lo ve compartiendo, pero muchas personas no saben muchas veces cómo lidiar con sus problemas. Muchos de ellos tratan de resolver sus problemas practicando, Aleluya. como usted ve los jóvenes de aquí, béisbol para distraer su mente, o quizá bebiendo, o quizá prostituyéndose, de muchas maneras. Pero yo le digo, hermano pastor, que uno de los problemas que yo tuve era la estabilidad. Esa indecisión, por decirlo así. Dios, a la verdad, sigue trabajando conmigo para que yo sea fuerte en esa área. Y pienso que también Dios sigue trabajando con muchos de nosotros en esa área de estabilidad, porque la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, pastor. Amén, Dios amén. quiere gente estable, que cuando vengamos a los caminos de Dios no sintamos un gozo momentáneo y después nos apartemos, como habla de la semilla, que dice que una fue tirada en el camino, vinieron las aves y se la comieron. Una fue tirada entre pedregales, creció, pero como no pudo echar raíz, se secó, salido el sol. Otra cayó entre espinos, pero dice que no pudo dar fruto porque los espinos la ahogaron. Pero dice que una semilla cayó en buena tierra. Amén. Cayó en una buena tierra, cayó en un buen corazón. Muchas personas vendrán a los caminos de Dios, pero no todos van a permanecer. Amén. Y yo le pido al Señor que nos dé esa fuerza y ese don de estabilidad para poder soportar hasta el fin. Gloria Porque a la Dios. Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermano, yo le voy a decir, Aleluya. pastor, en el amor del Señor, aquí no es solamente venir a decir que tú amas a Dios. Aquí hay que soportar las pruebas para tú demostrar que amas a Dios. Porque la Biblia dice que Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. No había una estabilidad, lo mismo que me pasaba a mí, pastor. Yo decía que amaba a Dios, yo decía que sentía a Dios, pero no había una estabilidad en mí. ¿Por qué yo digo que no había una estabilidad? Porque yo entraba a la iglesia y volvía a salir de la iglesia. No había una firmeza en mi corazón. Como ahora, gracias a Dios, he podido encontrar. Dios me ha dado, ¿verdad?, esa formación y esa estabilidad. Si yo me viera desde otro punto, yo no creería lo que yo estoy viendo en mí. Porque yo estoy muy lejos de ser la persona que yo fui en el pasado. Amén, amén. Muy lejos, pastor. Muy lejos por la misericordia de Dios. Así nos pasa a muchas personas que venimos a la iglesia y pensamos que estamos con Cristo, pero nuestro corazón no está firme con Cristo. Así es. Entonces, mi recomendación basado al testimonio mío es, si tú te encuentras inestable por la situación en la que te encuentras, mi recomendación es orar, leer mucho la Biblia, no solamente leerla como se lee un periódico. Es tratar de aplicar lo que la Biblia nos enseña. A mí me ha tocado duro, lo digo así, porque Dios ha tenido que apretarme un poco fuerte para que yo pueda entender, pero gracias a Dios ha sido mi mejor temporada, pastor. Wow.
Mi mejor temporada ha sido la que yo he vivido en este país. No me arrepiento, pastor. Estoy feliz por el proceso en el que yo me encuentro. Yo quiero enamorarme de mi proceso. Yo le pido a Dios que no me lleve de esta tierra hasta que yo no cumpla mi propósito en esta tierra. Amén. Entonces, mi recomendación para las personas que se sienten inestables, como me sentía yo, es pídele ayuda al Señor a que te ayude a salir de esa situación de inestabilidad. Porque la inestabilidad, hermano, no viene de Dios. La inestabilidad es como el hombre que edificó, pastor, su casa sobre la arena. El que edificó su casa sobre la arena no tiene estabilidad. Cualquier clase de doctrina, cualquier tormenta y cualquier tribulación lo hará separarse de Cristo. Porque para mí realmente no estuvo ligado a Cristo. Porque el Cristo es la roca, Cristo no es un fundamento de arena. La Biblia dice que Cristo es la roca sólida. Y el cristiano tiene que construir en la roca. Te animo en el amor del Señor que edifique tu casa sobre la roca. Para que no te pase lo que yo tuve que vivir. Amén. Bienaventurados son ustedes, mis amados hermanos, que pueden recibir la palabra de Dios, que pueden escuchar testimonios acerca de personas que han vivido vidas difíciles para que a usted no le toque pasar lo mismo que uno tuvo que pasar, pastor. Amén, amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por ese testimonio del hermano Luis. De verdad que este es un testimonio vivo de que hay poder en la palabra. El mismo Luis desconocía el llamado que tenía en el Señor, pero había un hombre que pasaba, como él mismo decía, y declaraba una palabra sobre él cada vez que pasaba por su casa. Y miren el resultado. Luis realmente es un gran evangelista, como lo decía el siervo. Ahora lo vemos cómo le sirve al Señor, de verdad, su ministerio que le estoy conociendo. Me gozo de cómo una persona puede servirle al Señor desinteresadamente, poder predicar el evangelio con esa pasión, con ese amor, repartir tratados, ir a diferentes estados de aquí, de esta nación, y predicar el evangelio. Eso es más que un gozo. Y poder entregar la confianza a Cristo de que Él pueda quitar su inestabilidad. Ahora se siente así tranquilo, se siente gozoso. No es lo mismo, gloria a Dios, cuando antes no conocíamos al Señor que ahora después que le conocemos. Todas las cosas nos ayudan a bien. Bendito Dios. Vamos a hacer una oración, hermano Luis, por esa gente que, aleluya, van a escuchar este testimonio. Bendito Dios. Y así mismo orar también por esa estabilidad que se necesita para mantenerse firme en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, en esta ocasión, te queremos dar gracias, Jesús, por la vida de nuestro pastor Carlos Villanueva, Señor, y gracias, su hijo, Señor Padre, Jesús, que está detrás de cámara, y a los demás hermanos, nuestra hermana Nélcida y nuestro hermano Juan Fernández. Padre, bendigo sus Jesús, vidas en el gracias. nombre de Jesús. Padre, en este momento, Señor, oramos por las personas que están pasando por esa situación que yo pude vivir. Te pido, Señor, que tú los ayudas a salir de esa inestabilidad, Sí, Señor, Padre, eterno, de esa conformidad, Señor, que muchas veces la carne, el mundo y el diablo quieren que la persona continúe viviendo. Padre, declaramos esa palabra profética que también declaró ese siervo de Dios sobre mí. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú vas a ser un gran evangelista, que vas a ser un gran profeta, que vas a ser un gran maestro, que vas a ser un gran misionero, un gran apóstol, en el nombre de Jesús. Lo mismo que yo aprendí y recibí, esa misma palabra te la declaro en el nombre de Jesús. Tú serás lo que Dios quiere que tú seas. Yo declaro que tú vas a ser en el nombre de Jesús por la palabra un gran evangelista, que conocerás lugares donde tú pensabas nunca conocer, como me pasó a mí por su misericordia. Vas a llegar a sitios, vas a llegar a fronteras, vas a llegar a países, a lenguas, tribus y naciones que tú nunca pensaste llegar. Por la misericordia y la gloria de Dios, declaro esa palabra sobre ti,
serás una bendición para muchos en el nombre poderoso de Jesús. Lo creemos así. Amén. Amén y amén, hermano Luis. Sus redes sociales, si quiere darla para que lo sigan, o su contacto. Bueno, me pueden contactar a través de este número al 646-288-2013 y también me pueden buscar por Facebook Luis Enrique Pérez Cedeño, bendito sea el nombre de Dios. Yo tengo 2 Facebook con el mismo nombre, uno con Luis Cedeño y uno con Luis Enrique Pérez Cedeño. Ahí nos pueden buscar. Dios les bendiga y espero que sean bendecidos con el testimonio y la palabra que se han acabado de hablar aquí. Vuelvo y repito, mi número, si me quieren contactar, es 646-288-2013. Y si también quieren localizar a mi pastor José Tejada, pueden también marcarle al 917-306-4115. Repito, al 917-306-4115. Gloria a Dios, pues bendecimos también la vida del pastor Tejada, de su congregación allá en New Jersey, gloria a Dios. Así que muchas gracias, hermano Luis, por su tiempo. Pastor. Aquí un poquito difícil, sabemos que hay poco tiempo para sacar, pero para el Señor, ¿verdad? Siempre estamos disponibles. Así que muchas gracias por estar aquí, compartir su testimonio con nosotros. Ya ustedes saben, no olviden suscribirse a este canal para que sigan recibiendo testimonios como este y de otro tipo que estamos subiendo, y también prédicas. Ya ustedes saben, le dan a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Así que Dios me los bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Amén.